Primeramente tengan muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Para la clase de este día vamos a estar llevando a cabo lo que es esta discusión, en la cual vamos a analizar este problema en sí, a partir de lo que es la parte científica, y asimismo lo vamos a ver desde un punto de vista global, en el cual la principal diferencia radicará en comprender las ventajas que puede permitir a los animales y plantas las adaptaciones a los ecosistemas, ya que de seguro hemos visto de que la araña, para poder alimentarse, construye lo que es su telaraña, la cual es pegajosa y permite de que quedan atrapados lo que son los insectos. Así también tenemos ejemplos de lagartijas que para poder regular su temperatura buscan lo que son escondites, lugares oscuros. Así también tenemos otros tipos de comportamiento, como en el caso de los lagartos y los cocodrilos, que están acostumbrados prácticamente a vivir bajo el agua. Y así también sus ojos están adaptados a ello para que no sufran algún efecto adverso que perjudique lo que es la vida de ese animal. Pues en razón de todos esos aspectos, todos esos elementos, vamos a realizar esta discusión, en la cual el principal problema que vamos a analizar será referente a esta pregunta. ¿Las adaptaciones en los animales y las plantas les brindan ventajas para la supervivencia en los ecosistemas? Partiendo de lo que es la evidencia y los diferentes paisajes que existen, les hago la pregunta a ustedes. ¿Las adaptaciones, tanto anatómica, fisiológica y de conducta en animales y plantas, les brindan siempre ventajas para poder sobrevivir dentro de los ecosistemas? ¿O no será siempre de esa manera? ¿O los ecosistemas obligan a los animales y plantas a que se adapten? ¿O es lo contrario? ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuál es su punto de vista en torno a esta cuestión? ¿Las adaptaciones? ¿Sí? Creo que las adaptaciones le brindan ventajas más que todo a los animales, ya que, por ejemplo, yo veía donde no me recuerdo muy bien el nombre de esa serpiente, pero existe una serpiente que es roja con negro, entonces, pero es muy venenosa. Existe otra que se camufla como esa serpiente venenosa, pero en realidad se le llama más bien como eh, como la copia o la falsa de la otra, como en defensa a que cualquier otro animal le vaya a hacer daño o comérselo. Muy bien, ese ejemplo está bastante adecuado. Tenemos lo que es la coral, así se llama esa especie de serpiente que tiene lo que es Okay. una serie de colores. Ya brindo la palabra. Y solo retomando lo que mencionó su compañera, pues hay una falsa coral y una coral real, la cual es venenosa, pues cada una se ha condicionado al ecosistema en el cual tal vez sus colores le brinda mayor ventaja para su supervivencia. Sin embargo, vemos claramente de que esas diferencias son parte de la adaptación en cada uno de los individuos. Ahora sí, las disculpas del caso. No solo gracias por el nombre de la serpiente. Ah, bueno, muy bien. Escuchamos más puntos de vista. ¿Consideran de que las adaptaciones nacen con el individuo o acaso se hacen en el proceso de crecimiento de un individuo de una especie? Por ejemplo, si tenemos la sabana africana, tenemos un león, pues ese león nace ya con los mecanismos para poder adaptarse, o acaso será de que los aprende mientras va creciendo, se va acostumbrando al clima, asimismo va desarrollándose su anatomía según las necesidades del entorno, de la casa. Pues, ¿qué opinan al respecto? ¿Acaso será el ambiente, los ecosistemas, como podemos ver en esta imagen, que vemos diferentes paisajes? Vemos praderas, vemos la sabana africana, así también desiertos, humedales, bosques nebulosos, templados, diferentes tipos de ecosistemas. Pues, ¿acaso será que el ecosistema
obliga a los seres vivos a adaptarse a sus condiciones de clima, de alimento, de hábitat, o acaso será que el individuo nace ya con ese instinto de supervivencia y así también de adaptarse a ese entorno natural. Si es un león, pues va a nacer con la capacidad de adaptarse a lo que es a la sabana africana. ¿O acaso el mismo ecosistema obliga al león a que se adapte? ¿Qué opinan al respecto? Con el ejemplo del oso polar, creo que el ecosistema donde él vive le obliga a él a acumular grasa para el grado del clima que existe en ese ecosistema. Muy bien. Escuchamos más opiniones. ¿Qué nos pueden compartir? Quienes no hemos participado aún. ¿Será de esa manera? De que el individuo nace ya con el instinto de supervivencia y adaptación al ecosistema, o será lo contrario, o será de que el ecosistema por su condición de clima, de hábitat, de alimento, de disponibilidad del agua, obliga a prácticamente que el individuo vaya acostumbrándose a esas condiciones y de esa manera logra adaptarse al ecosistema. ¿Cuál consideran que sea el mecanismo más oportuno? ¿Será el ecosistema obliga al individuo o el individuo nace ya adaptado al ecosistema? Participemos. ¿Qué nos pueden compartir? Acosta y también otros participantes que estamos en línea. ¿Cuál es su punto de vista? Que el ecosistema hace que el individuo se adapte a lo que lo rodea, por ejemplo, ya sea por el clima, para buscar la comida. Muy bien, muchas gracias. Acosta, ¿qué nos puede compartir? Puede participar también en el chat si tiene inconvenientes con su micrófono. Y como han mencionado, el ecosistema es de verlo como el entorno o el espacio en el cual se llevan a cabo las relaciones entre los diferentes organismos. Si tenemos, por ejemplo, la sabana africana, para poner ese caso como contexto, vamos a encontrar leones, cebras, ñus, también especies de aves, tanto migratorias y locales. Vamos a encontrar lo que es una topografía geográfica, vamos a encontrar cadenas montañosas, volcanes, praderas, pastizales, pues prácticamente vamos a ver una diversidad. Si fuésemos a África y viéramos la hermosura de la sabana africana, pues todo ello le vamos a llamar ecosistema. Pues, ¿qué sucede? Que cada individuo que nace, independientemente de la especie, si es cebra, es león, es un ñu, pues van a nacer con herencia genética, que son instintos que todo organismo vivo hereda de sus progenitores. Todos los que estamos presentes en esta reunión, que formamos parte de la especie humana, pues nuestros progenitores nos heredan lo que son instintos para poder sobrevivir de una manera determinada hasta cierto alcance. Sin embargo, hay otras conductas adquiridas que conforme se va adquiriendo experiencia con el ecosistema, con el hábitat en el cual se desarrolla la vida de ese organismo, se van creando lo que son nuevos cambios. Y esos cambios en general resultan a nivel de conducta. Prácticamente podemos decir de esa manera en cuanto a animales y plantas, de que nacen ya con mecanismos de adaptación a nivel anatómico y asimismo fisiológico. Sin embargo, la conducta
puede variar en cuanto a la variabilidad que existe en ese ecosistema. Si hay escasez de agua, pues la conducta del animal o de la planta va a trastornarse, va a ser diferente a la herencia que recibió de sus progenitores. Por ende, ese tipo de cambios tienen que suceder en estas especies para que se puedan adaptar y asimismo supervivir dentro de los ecosistemas. Y para ello veamos esta parte de la retroalimentación, para que conozcamos más al respecto de esta cuestión. Para poder entender un ecosistema debemos verlo como un sistema de relaciones. A lo largo de todo el ecosistema vamos a encontrar lo que son relaciones. Y esas relaciones se dan en dos tipos. Tenemos las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. En otras palabras, las relaciones intraespecíficas son aquellas que se establecen entre individuos de una misma especie. En otras palabras, son todos aquellos organismos que forman parte de una comunidad biológica, como puede ser lo que es una manada de leones, son de una misma especie, pues entre ellos se van a estar comunicando, tienen un sistema de jerarquía y de esa manera se relacionan. Y por ende ya hablamos que se establecen entre individuos de una misma especie las relaciones intraespecíficas. Sin embargo, las interespecíficas se llevan a cabo entre miembros de diferentes grupos de especies, como puede ser la relación que hay de un león con una gacela es de depredación. Por ende, de esa manera, se está relacionando el león con otro individuo de otra especie, que es la gacela o incluso las cebras, que también son presas del león. Y por ende, de esa manera vemos claramente de que las intraespecíficas es a nivel de la especie, mientras las interespecíficas son relaciones entre otros grupos de especies, como puede ser nosotros los seres humanos, nos relacionamos con otros individuos o incluso, como vemos en esta imagen, que es un típico paisaje de la sabana africana, donde está el león, hay elefantes, hay especies de pericos africanos, así también jabalís, entre otros animales, incluso primates, los cuales están emparentados por medio de lo que es su relación. Hay retrófica e incluso cadena alimenticia y de esa manera se están relacionando entre grupos de especies. Acá tenemos la definición de cada uno más ampliada. Las relaciones intraespecíficas se dan entre individuos de una misma especie, pueden ser antagónicas, que son de competencia, o agonistas, que son de ayuda. Dentro de las relaciones de ayuda podemos encontrar las familiares, como en el caso de los lobos que viven en grupos de individuos relacionados consanguíneamente, e incluso se ha visto un comportamiento muy curioso en los lobos, que aquellos lobos que son más ancianos o que están enfermos, la manada siempre los deja adelante, son los que van llevando el ritmo de todo el grupo, mientras los jóvenes van atrás y que se encuentran en buen estado de salud. Pues ese tipo de comportamiento es agonista o de ayuda y de tipo familiar. También tenemos las gregarias, en el cual hay un número elevado de organismos, como en el caso de los cardúmenes, de peces, por ende de esa manera se organizan y es un sistema de ayuda gregaria. También tenemos las sociedades que establecen jerarquías, como en el caso de las abejas y hormigas, donde está la reina, están los obreros, los zánganos, entre otros, que forman lo que es el sistema jerárquico de estas sociedades de animales. También tenemos la colonial, que es otro tipo de ayuda, en el cual todos los organismos están unidos físicamente, como en el caso de los corales, pues los arrecifes de coral son una unión colonial, en la cual establecen relaciones de ayuda y están unidos físicamente. Acá también tenemos otros ejemplos de familiar, como un grupo de gorilas que están emparentados entre sí. También tenemos las antagónicas, como en el caso de los machos, compiten para parearse, luchan. También tenemos las gregarias, como en este grupo de ñus, los cuales se reúnen para su protección. Si hay leones acechando, leopardos, entre otros depredadores, pues se reúnen y de esa manera se cuidan entre sí. También tenemos las sociedades que establecen jerarquías, como en el caso de las abejas y las hormigas y las colonias, que tenemos las esponjas y corales que viven en colonias.
También tenemos las relaciones interespecíficas y como veíamos en la parte del debate y así también de la parte de la discusión, decíamos de que las interespecíficas ocurren entre organismos de distinta especie, ya que cada especie se está relacionando con otras. ¿De qué manera lo pueden hacer? Pues principalmente por medio del mutualismo, en el cual dos o más individuos se asocian y resultan beneficiados. A este tipo de dependencia se le llama simbiosis, como en el caso de los búfalos, desarrollan lo que son ciertos parásitos en lo que es su piel y hay ciertas especies de pájaros que se alimentan de esos parásitos. Llega, se posa en la piel del búfalo, come lo que es el parásito, ese pequeño microorganismo, limpia la piel del búfalo y consigue alimento, lo que es el ave. Y de esa manera ambos, tanto el búfalo como la otra especie, salen beneficiados. También tenemos el comensalismo, en el cual un individuo comensal se alimenta de los restos de comida o productos liberados por otro organismo al que le resulta indiferente. En otras palabras, no lo daña. Como en el caso de los escarabajos, que se alimentan de excrementos. Todo ese tipo de relación en el cual un organismo se alimenta de los desperdicios de otro, como pueden ser sus excrementos, o incluso se alimenta de lo que son los residuos del alimento de otros, de comida o productos liberados por otros organismos, pues se les va a llamar comensalismo. Incluso en cierta manera nosotros los seres humanos que dependemos de los vegetales, frutas y comemos de ellos, pues también podemos llamarlo comensalista. También tenemos lo que es el inquilinismo, en el cual un individuo inquilino se refugia en el cuerpo o en algún resto de otro ser vivo sin perjudicarlo. Como en el caso del cangrejo ermitaño, como vemos en esta imagen, no tiene un caparazón propio este cangrejo, sino que busca lo que son las conchas, se introduce en el interior de la concha y se vuelve un inquilino. De esa manera no perjudica la concha porque naturalmente busca lo que son conchas muertas que abandonan lo que es parte de su caparazón y de esa manera logra lo que es conseguir ese refugio sin perjudicar a lo que es la concha. También tenemos el parasitismo, en el cual un individuo parásito vive a costas de otra que se llama huésped, sin perjudicarlo ni causarle lo que es la muerte. Tenemos el ejemplo de la cochinilla y la chumbera. La chumbera también ya es llamada nopal. Y como podemos ver en esta imagen, las cochinillas son pequeños insectos que se posan principalmente en las primeras capas de lo que es la planta desértica, que es la chumbera, y de esa manera se alimenta el estómago, pero no la daña, ni siquiera llega al punto de matar a la planta, sino que únicamente obtiene cierta cantidad de alimentos sin causarle la muerte a la planta. Así como en el caso de nosotros, los seres humanos, que somos asediados por parásitos, como el Blastocystis hominis, que es un claro ejemplo en el cual se alimentan de los restos de alimento y así también de nuestros nutrientes en lo que es en el intestino, y de esa manera sí nos perjudican, sin embargo no nos causan la muerte. Y también tenemos una de las relaciones más comunes dentro de los ecosistemas, que son los de tipo depredación, en el cual un individuo depredador mata y consume total o parcialmente a otra presa. En ese sentido, vamos a tener de que un ejemplo claro es el leopardo y la gacela. Como vemos en la imagen, ¿qué sucede? Pues el leopardo depreda y así también va tras su presa, que es la gacela, la mata y la come. Y esta es una relación muy habitual dentro de lo que son las cadenas alimenticias. También tenemos la parte de las adaptaciones, que es un aspecto importante a remarcar. Cuando hablamos de una adaptación, nos vamos a referir principalmente a un ser vivo, el cual desarrolla características ventajosas que le sirven para vivir en un determinado ambiente. Todas las adaptaciones que pueda adquirir un organismo vivo siempre será en función de sobrevivir de mejor manera a su entorno. Así también le va a dar una ventaja competitiva para poder subsistir. Y en ese sentido tenemos el helecho, el cual es un ser autótrofo, el cual también busca zonas oscuras y húmedas del bosque para poder sobrevivir. También tenemos el lirón careto, que es una especie de ratón de campo, que es herbívoro, que vive principalmente
en lo que es en la parte de la tierra, alrededor de lo que son los árboles. También tenemos el lagarto ocelado, que es un carnívoro, que vive en los matorrales, el líquen, que está a lo largo de lo que son los troncos de los árboles, y el oso, que se refugia en lo que es la espesura del bosque. Pues todo este tipo de adaptación a nivel de conducta, a nivel anatómico, a nivel fisiológico, podemos llamarlo ventajas, tanto para el organismo que se condiciona a adaptarse, como también para la subsistencia de toda la retrófita. Tenemos tipos de adaptaciones dentro de la naturaleza. Una de las principales adaptaciones y características que existen es la adaptación a la luz, en la cual algunos animales se han adaptado en zonas con poca luminosidad y para ello han desarrollado otros sistemas de orientación diferente a la luz, como en el caso de la ecolocalización. Los murciélagos tienen una pésima visión durante la noche y así también durante el día. En general tienen una pésima visión. Pues, ¿de qué manera se localizan y se orientan en el espacio? Pues por medio de chasquidos. Ese sonido que de seguro hemos escuchado o hemos visto en algún documental o película de los murciélagos son chasquidos que hacen con su boca. Pues en ese sentido el sonido rebota en lo que es en el entorno y los murciélagos son capaces de crear mapas mentales a partir del sonido. Se orientan en el espacio, ven claramente dónde hay lo que son obstáculos y de esa manera se orientan a nivel del ecosistema. También tenemos el desarrollo de grandes ojos o la bioluminiscencia, que forman parte de las adaptaciones a la luz. Como tenemos acá un caso muy característico, que es el búho, el cual tiene ojos grandes, que le permite, en cierta manera, ver de mejor forma en la oscuridad. Los búhos son perfectos cazadores nocturnos y por medio de lo que son sus ojos grandes ingresa en mayor cantidad la poca luz que hay en la noche y de esa manera le permite localizar sus presas. También tenemos el zorro, que es un cazador nocturno, el cual tiene ojos también adaptados a las condiciones de baja luminosidad y en ese sentido la poca luz que ingresa la aprovechan en gran medida los bastones, que son células que están en la retina de estos animales carnívoros y de esa manera logran ver de mejor forma en la oscuridad. Y es así como podemos tipificar la adaptación a la luz como cambios a nivel de la retina principalmente que le van a permitir ver mejor a los animales o así también generar lo que es bioluminiscencia como ciertas especies de plancton a los diferentes grupos de plantas y así también los animales con sus adaptaciones a la luz. También tenemos otras adaptaciones como en el caso de la temperatura, principalmente el calor. ¿De qué manera se adaptan los felinos y los caninos? Los canes, pues, por medio de apéndices para enfriar la sangre. Hay ciertas especies de pequeños felinos y así también canes, los cuales tienen apéndices que segregan ciertas sustancias que les permiten enfriar su cuerpo. Específicamente la sangre. También tenemos la refrigeración por evaporación de agua. Si de seguro hemos visto algún perro o así también algún gato cansado, vemos claramente la principal característica que sacan su lengua. Y pues lo hacen principalmente para evaporar agua por medio de su saliva y de esa manera logran enfriarse, ya que en el caso de estos animales no tienen lo que es un sistema de sudoración como nosotros, por su pelaje. También tenemos hojas en forma de espina y tallos que acumulan agua. También tenemos adaptaciones al frío, como la producción continua de calor, el pelaje, el movimiento. También tenemos las agrupaciones, como en el caso del pingüino real, el cual vive en manadas. Están juntos, forman grupos y de esa manera se transmiten el calor entre sí. También tenemos formas redondeadas y poca altura de algunas especies de árboles en climas fríos, que les permite conservar mejor el agua y así también el calor. También tenemos la variación de temperatura. Esta postura es muy típica en los animales, incluso algunos domesticados, que se llama fase de letargo, en el cual el animal descansa y así también varía lo que es su temperatura. También tenemos los escondites o refugios en oscuridad, que permiten también una variación de la temperatura.
como asimismo tenemos la pérdida de hojas en periodos de frío. En algunas especies de árboles que son llamados caducifolios, porque pierden su folio, que es la cubierta de hojas, en temporada fría. Esto se da principalmente donde hay más de 2 estaciones, que es en climas más gélidos, Estados Unidos, para poner un ejemplo, en el cual pierden las hojas para poder de esa manera conservar más el agua y así también sus nutrientes. También tenemos las adaptaciones a la humedad. Y en ese sentido, las plantas necesitan un equilibrio hídrico. Si no hay un equilibrio hídrico, va a amenazar directamente la vida de las plantas. En ese sentido, aquellas que mejor sobreviven en condiciones de falta de disponibilidad de agua son las xerofitas. Las xerofitas forman el grupo de todas las plantas del desierto, los cactus, entre otros, como acá tenemos un ejemplo de un cactus xerofita, el cual forma parte de esa familia de especies vegetativas, las cuales están adaptadas a vivir en ambientes de extrema sequía. ¿Cómo lo hacen? Pues por medio de sus raíces, tienen largas raíces, los cactus y las plantas adaptadas a las condiciones de calor del desierto, y así también tienen gruesas cutículas. La cutícula es la primera forma de cubierta que tiene lo que es el cactus o cualquier planta del desierto, la cual es gruesa y eso permite de que ingrese menor cantidad de luz solar. Es una forma de protección a ese tipo de factor ambiental. También tenemos lo que son las plantas acuáticas que desarrollan cámaras de aire que les permite flotar y de esa manera poder captar la luz solar, ya que incluso las algas y otros grupos de especies vegetativas acuáticas desarrollan estas características, lo que es la flotabilidad por medio de las cámaras de aire y de esa manera logran poder realizar la fotosíntesis. Asimismo tienen epidermis delgadas para permitir lo que es en mayor cantidad el ingreso de la luz solar y también raíces reducidas, ya que eso les permite absorber menor cantidad de agua y únicamente la necesaria para poder llevar a cabo ese importante proceso que es la fotosíntesis. Y como podemos ver acá en esta imagen, tenemos lo que son plantas acuáticas y plantas del desierto, que forman parte de la familia de las xerofitas. Muy bien, y con ello vamos a dar por cerrada la parte de la retroalimentación. Si hay alguna duda, pregunta, comentario o aporte, lo podemos hacer en este momento. De lo contrario, si está todo claro, por favor confirmar en el chat y de esa manera vamos a dar por cerrada la clase de este día. Muy bien, gracias por confirmar. Y como les mencionaba, estos son los 3 tipos de adaptaciones que tienen todos los seres vivos. Algunos a la humedad, otros a la temperatura o incluso a la luz. Todos los seres vivos desarrollan estas capacidades para poder adaptarse mejor a su entorno y así también, con base a lo que vimos, depende directamente de las relaciones que hay dentro de un ecosistema, que tenemos los 2 tipos, las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Muy bien, sin más, vamos a dar por cerrada la clase de este día, siempre agradeciendo lo que es su asistencia, muchas gracias. Asimismo, recordándoles de aquellos estudiantes que trabajan proyectos en el área de ciencias naturales, que por favor me envíen sus avances. Si conocemos de algún compañero que está trabajando proyectos en mi área en específico, por favor compartirle dicha información. Que tenga un excelente día, una feliz tarde y muchas bendiciones para su familia. Feliz día. Adiós, profe.